Me parece que Susana no está. Sí, 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 por eso. Ahí puse. A ver, ¿lo puse? Gracias. Sí. Sí, creo que sí. A ver, iba Gracias, ¿eh? arrancando, está bien, arrancando con la parte de demostraciones. Si yo dijera que queremos demostrar esto, porque una cosa es lo que decís vos, cuando uno tiene en general, si yo tengo una proposición y además tengo la proposición P entonces Q, uno escribe de acá se deduce Q. Esto es lo que, digamos, se plantea como un razonamiento. Esta escritura, de esta manera, es lo mismo que escribir P, I, P entonces Q, de acá se deduce lógicamente Q. ¿Sí? Es lo mismo escribir esto que esto. ¿Está bien? Entonces, uno lo que hace acá es decir, bueno, llamamos premisas a las cosas que se cumplen, y fíjense que acá, ¿por qué las escribimos con un I? Bueno, justamente porque se tienen que cumplir todas para que yo deduzca eso. El problema es que estas son las reglas que nosotros usamos en el camino de esta demostración. ¿Se entiende? Acá, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra premisa? A contenido en B, ¿sí? Pero después, no es que la puedo llamar P, me da lo mismo, no es que tengo acá otro A contenido en B, porque si yo digo, bueno, lo que sé es P, y tengo que deducir algo que dice Q, y tengo que trabajar con el significado de esto, ¿se entiende? Estas son reglas de deducción para cualquier enunciado de este tipo. Claro. ¿Está bien? Diga lo que diga P y Q, esto va a ser cierto siempre. Y por eso yo lo uso en el camino de esta demostración. ¿Sí? Claro, yo ahí podría decir que la definición de inclusión, o sea, por ejemplo, si para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Sí. Entonces, o sea, todo eso, entonces, X pertenece a A y X pertenece a B, sí, solo si X pertenece a B. Bueno, está bien, ponele que lo escribas así. Sí. Sí, solo sí, X pertenece a B. Pero, ¿qué ocurre? Esto es lo que vos querés deducir. Sí que lo podemos escribir así, pero digo, esto es lo que vos quisieras deducir, lo que te tiene que aparecer abajo de la raya, tengo que poner eso. Entonces, está bien, yo puedo llamar P, Q, P entonces Q, y después, ¿cómo hago para demostrar esto? Tengo que decir, bueno, si X está en A y X está en B, a ver, ¿sí? Tendría que ordenarme todo eso y decir, bueno, yo tengo esto que es como si fuera, acá, bueno, la salvedad que estamos hablando con cuantificadores, ¿no? Eso es una diferencia. Pero como es un cuantificador universal, bueno, podríamos tomarlo así. Si yo dijera, bueno, tengo como hipótesis P entonces Q. Y después Claro, tendría que tener definido A y B. no, o podría suponer, yo podría decir, bueno, si se cumple P y se cumple Q, ¿sí? Yo de acá también puedo decir que se cumple P por separado, y entonces tengo, tengo Q, ¿sí? ¿Está bien esto? Bueno, no quiero Claro. complicar al resto que no estuvimos mirando eso, pero como para que lo veas vos que me preguntás. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque tenemos P entonces Q. Tenemos P y Q, porque estamos suponiendo que esto también se cumple. ¿Sí? Bueno, entonces, de P y Q yo deduzco P Son también. las reglas de inferencia, ¿no? Claro. Y como tengo P y tengo P entonces Q, por modus ponens tengo Q. Bueno, deduzco esto. Pero ahora tendría que mirarlo al revés. ¿Sí? Con eso yo habría probado esta implicación, porque supuse que esto pasaba. Ahora, ¿qué tendría que tener? Bueno, si tengo P entonces Q,
esto que está acá. Y ahora, ¿qué tengo? Tengo Q. ¿Qué hago acá? ¿Se cumple P? No. Ojo, ¿eh? No es cierto que de acá se cumpla P. No sé, se debe poder... P o Q. ¿Cómo? Claro, puede. ¿Cómo? Lo que sí tengo es no P o Q. Pero que se cumpla Q no me dice si esto es verdadero o falso. Porque es un no. Claro, claro. No, está bien. Yo de acá podría deducir, está bien. No, de acá lo que puedo deducir es Q o P. Eso sí lo puedo deducir seguro. No, pero necesito un I, ¿no? Necesito un I. Sí, no sé cómo se usaría acá. Debe haber alguna manera de salir, pero... Y después acá hay que tener muy presentes las reglas, ¿no? ¿Está bien? Está claro que acá no puedo deducir P, ¿no? Tendría que tener no Q. Bueno. Si uso un contrarrecíproco no puedo resolver eso, ¿no? Si usás el contrarrecíproco, tenés... No Q, entonces no P. No Q, entonces no P. Si esto lo tenés. Y no lo veo, ¿eh? Vamos a aprovechar ese enunciado y vamos a demostrarlo, ¿les parece? Vamos a demostrarlo como estuvimos haciendo las otras demostraciones. Tal vez se pueda salir de acá, pero no lo veo. Tal vez se pueda, digo, porque, bueno, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Las demostraciones, a ver, que a alguien no le salga, ¿sí? Que a alguien no le salga no quiere decir que no se pueda demostrar, ¿no? Puede ser que sí. A ver, vamos a aprovechar a hacer esta, ¿sí? Dice, si A está contenido en B, A intersección B, bueno, lo que pasa es que lo puse mal, chicos, por eso no sale. Ay, disculpen. Si A está contenido en B, nadie me dijo nada. A intersección B, ¿cuánto da? A. Por eso no sale. Era un absurdo nomás. No estaba bien, por eso no sale. Entonces de acá, en esta segunda que teníamos, vamos a contestarle para el que preguntó, si teníamos P entonces Q, y tenemos Q, y tenemos P, perdón, ¿sí? Porque ahora estamos mostrando esta implicación. Tenemos P, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos Q. De acá tenemos además Q, y entonces de acá deduzco P y Q. Ahí está. Esa es, digamos. Si a vos te gusta más usar esto, bueno, a ver, yo lo hice acá rápido, pero habría que, uno lo que pone es, esta es premisa, ¿sí? Tiene que ir poniendo esas cosas. El 2, esta también sería premisa porque estoy partiendo de acá, premisa. El 3, ¿cómo lo obtengo? De 1 y 2 por modus ponens. ¿Está bien? Yo todo eso lo tengo que ir diciendo, ¿sí? Si uso este método. ¿Está bien? ¿Se entiende? Nosotros no lo vimos, así que no se desesperen. Yo simplemente para responder a quien lo está preguntando, ¿sí? Bueno, y de acá también sacamos de 2 y 3, ¿sí? Se deduce esto simplemente porque son verdaderas, pero bueno, hay que explicar todo eso. A ver, hagámoslo por el otro método. ¿Qué tendríamos que decir?
¿qué tenemos que decir? Bueno, esta es nuestra hipótesis, ¿sí? Esto es hipótesis. Y nosotros queremos demostrar este bicondicional, ¿sí? Que demostrar ese bicondicional es lo mismo que mostrar A intersección B contenido en A y A contenido en A intersección B. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que mostrar una contención de conjuntos. Vamos a mostrar A intersección B contenido en A. Entonces, ¿qué decimos? Tomamos un elemento acá y queremos mostrar que está acá. Y en el camino tendríamos que usar la hipótesis, ¿sí? Entonces decimos, sea X perteneciente a A intersección B. Siempre empezamos así. Cuando queremos mostrar una contención, siempre vamos a empezar tomando un elemento en un conjunto y tratar de llegar a que está en el otro. ¿Mm? Bien, ahora ¿qué decimos? Bueno, entonces, ¿sí? X pertenece a A y a B. Y X pertenece a B. Bien, ¿sí? Y acá entonces vamos a justificar por definición de intersección. ¿Sí? Bien, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros queremos llegar a X está en A. ¿Podemos decir X está en A? Sí, porque X pertenece a A, lo dijimos antes. Bueno, no. Antes dijimos está en la intersección. Y después dijimos está en A y en B. Sí. ¿Por qué podemos ahora quedarnos solamente con X está en A? ¿Qué lo justifica? Por simplificación. La simplificación, ¿sí? Que acá podemos escribir por simplificación o podemos escribir cuál es la regla. Que por eso les digo que en realidad uno está usando las reglas acá en el camino, ¿se entiende? ¿Cuál es la regla que estamos usando? Y que si tenemos P y Q, de acá se deduce P. O Q, cualquiera de las dos podría poner, ¿no es cierto? Simplificación quiere decir que como tengo dos proposiciones con una conjunción, ambas tienen que ser verdaderas. Entonces yo puedo quedarme con la que quiera. ¿Se entiende? Esto lo pueden escribir así, o también se puede escribir P y Q, rayita P, ¿sí? Que esto es lo que indica la regla. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, y ahora, ¿cómo sigo? Bueno, ya llegué a esto, por lo tanto lo que voy a decir es A intersección B, contenido en A. Ahora, ¿qué tenemos que mostrar? La segunda parte. Ahora tenemos que mostrar que A está contenido en A intersección B. Bien, otra vez, mostrar una contención de conjuntos, tomamos un elemento que está en el primer conjunto, sea X en A. ¿Y ahora qué hacemos? Usar la Ahora hipótesis. uso la hipótesis. ¿Cómo la usamos? Si X está en A, entonces X está en B. Bueno, pero yo haría un paso antes, porque yo acá dije que es parecido a uno que mostramos la vez pasada. Yo quiero que me quede en A y en B. Entonces yo acá puedo hacer un paso antes y decir X está en A y X está en A. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque de P se deduce P y P. Esto es una tautología. Sí. Y una vez que escribo esto, ahora sí voy a usar la hipótesis. ¿Qué voy a decir? Bueno, X está en A y X está en B. ¿Por qué lo puedo decir? Porque este X está en A, yo ya sé que todo elemento que está en A está en B. Entonces, uno de estos lo reemplazo por X está en B.
Acá entonces uso hipótesis. Y ahora me quedó X está en A intersección B por definición de intersección. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, acá me quedó mostrado A contenido en la intersección. Acá mostré la intersección contenido en A, listo. Es verdadera la igualdad y por lo tanto es verdadero el enunciado. Y si tuviéramos que demostrar que algo es falso, ¿cómo tendríamos que hacer? O cuando estamos haciendo la demostración vemos que eso es falso. Bueno, acuérdense, digamos, si yo tengo que demostrar que es falso, algo que es una proposición universal, me alcanza con un contraejemplo. ¿Sí? Ah, está bien. Gracias. Ponele, Sí, sí. ponele que yo me hubiera quedado acá con B. Me confundí, le pongo el B ahí, y lo dejo así con B. ¿Cómo mostramos que eso es mentira? ¿Cómo lo mostramos? Y te digo, si A es el conjunto que tiene al 1 y B es el conjunto que tiene al 1, 2, cuando yo haga A intersección B, me da el 1. Y esto es distinto de B, que era lo que yo había puesto antes, ¿no? Si yo digo, esto es B, esto es distinto de B, chau. Ya mostré que falso es enunciado. Claro, pero si no supiéramos que es falso, podemos hacer los pasos y en algún momento llegamos a un absurdo. No siempre, digamos, lo que ocurre es que uno, si a vos te dicen analizar si es verdadero o falso, porque si fuera así, sería más fácil, porque un enunciado que yo supongo que va a pasar, me pongo a probarlo, o lo pruebo o llego a un absurdo. Listo, me voy a mi casa, no habría enunciados que estuvieran en estatus de conjetura, digamos, que nadie ha podido ni mostrar ni refutar. Y sin embargo hay, porque muchas veces uno se pone a demostrarlo, y no es que llegas a un absurdo, sino que no podés llegar a demostrarlo, pero tampoco encontrás cómo encontrar el contraejemplo. Por supuesto que en estos problemas que nosotros les damos, sencillos, que es como yo les decía la vez pasada, bueno, la mayoría, yo acá ¿por qué me di cuenta? Bueno, porque todos ustedes también se dan cuenta que eso estaba mal. O sea, son verdaderos obviamente, uno está aprendiendo el método de demostración acá, ¿sí? No porque sean cosas que, no sé, digamos, qué es lo que está pasando, pero en enunciados más complejos, ¿sí? Bueno, a veces uno supone que pueden ser y no encuentra el contraejemplo, y en la demostración no llegás a un absurdo, simplemente no podés llegar. ¿Mm? Claro, sí. A ver, miremos algún otro. Hay hoy un silencio bastante, ¿no? ¿Qué otro podría ser? A ver, que resulte de interés. A ver, ¿esto puedo borrar? Por mí sí. Bien. Sí. Supongamos, ¿qué pasa si queremos mostrar A, diferencia simétrica del vacío, es A. ¿Sí? Acá, otra vez, esto es una,
Bueno, tendría que haber aprovechado esto para decirles una cosa. Bueno, acá tenemos que mostrar una doble contención, ¿no? Tenemos que mostrar que A, diferencia simétrica, el vacío está contenido en A, y que A está contenido en A, diferencia simétrica, el vacío. Dos cosas, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, de nuevo, vamos a mostrar el primero. Es una contención, tomo un elemento en el primer conjunto, quiero llegar a que está en el segundo. Sea X perteneciente a A, diferencia simétrica, el vacío. ¿Sí? Ahí, bueno, uno puede usar distintas definiciones. Si usamos X pertenece a A menos vacío, unión el vacío menos A, ¿sí? Podríamos usar cualquiera de las dos, ¿no? Esa entonces, esa definición la usamos, esta implicación, me refiero, es por definición de diferencia simétrica, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos dice? Bueno, entonces, X, a ver, diferencia, ¿qué era? X está en A y X no está en el vacío. Unión, o sea que acaba O. X está en el vacío y X no está en A. Ojo, a ver, varias cosas. Una, acá estoy usando definición de diferencia y de unión. Una observación importante, que es un error común. Acá no puedo poner unión. ¿Se entiende eso? Acá no puedo poner unión, porque lo que está acá es un conjunto. ¿Estos son conjuntos? No, No, son No, proposiciones. son proposiciones. proposiciones. ¿Sí? Entonces, la operación que hago entre proposiciones es una disyunción. Digo porque es muy común que a veces trasladen los símbolos, ¿sí? Como la intersección y el i, a veces las trasladan entre las mismas, ¿sí? X está en A, intersección B, X está en A, intersección X está en B. Esto no, ¿eh? Esto no tiene sentido, porque estaría haciendo una intersección entre proposiciones. ¿Mm? Sí. Cuidado con eso, por eso les hago la observación, porque es un error que aparece frecuentemente. ¿Mm? Bueno, ¿y ahora qué podemos decir acá? Una de las dos tiene que ser verdadera. Sí, al menos, o las Y dos, la ¿no? primera es la que nos conviene. Bueno, pero la que te conviene. No, A pero no se ver, puede elegir en una disyunción, puede la primera ser falsa. claro. Sí, en realidad X no puede no pertenecer a A y pertenecer al vacío, porque en el vacío no puede haber nada. Bien, bueno, entonces, ¿ves? Tenés tu justificativo, no es que lo inventás. Bueno, sí. X pertenece al vacío, es falso, ¿sí? Con lo cual, no me importa lo que diga acá, toda esta proposición es falsa, ¿sí? Porque hay un i. ¿Se entiende eso? Sí. Por lo tanto, si yo tengo, ¿cuál es la regla que voy a usar acá? Miren, si a todo esto lo llamo P y a esto lo llamo Q, tengo P o Q, y tengo que Q es falsa, es decir, que tengo no Q. Bueno, no sé cómo quieren que lo escriba, tengo no Q. Con lo cual, de acá, ¿qué deducimos? Si tiene que pasar P o Q, y además Q es falsa, entonces deduzco P. ¿Sí o no? Claro. ¿Se entiende eso? Sí.
Esto otra vez, cosas demostradas en la práctica de lógica con tablas de verdad, ¿sí? No es más que eso, ¿eh? O sea, estas reglas de inferencia o reglas de deducción, de las que preguntaba también hoy más temprano su compañero, no son más que las tautologías, ¿sí?, que probamos en la práctica 1 con tablas de verdad. Cosas que sabemos que son siempre ciertas. Bien, entonces nos quedamos con P, que dice X está en A y X no pertenece al vacío. Y de acá, ¿qué vamos a decir? Bueno, por simplificación, acá tengo un I, entonces puedo usar simplificación y digo X está en A. ¿Sí? Acá entonces estoy usando simplificación, o puedo decir que lo que uso es que si tengo P y Q, de acá deduzco P. Acá sí me quedo con la que me conviene. Acá me quedo con la que me conviene, porque las dos son verdaderas. Entonces yo pongo la que quiero. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí, para todos? Partí de un elemento en la diferencia simétrica y llego a que está en A. Por lo tanto, esta primer contención está demostrada. Bien, hay que mostrar la otra contención. ¿Sí? ¿Está bien? Sin embargo, fíjense. Bueno, vamos a hacerla de nuevo, así no los mezclo. Vamos a arrancarla de nuevo. ¿Borro acá? Sí. Bien. Entonces, a ver. Pero me sirve este camino que usé, ¿eh? Me sirve para saber qué hacer. Ahora digo, vamos a demostrar el 2. Entonces quiero mostrar que A está contenido en A, diferencia simétrica del vacío. ¿Qué hago? Bueno, tomo un X en A. Y ahora, por eso decía, ¿por qué me sirve lo que mostré? Porque yo ahora me tengo que ir construyendo para que me termine quedando que está en A, diferencia simétrica del vacío. ¿Sí? ¿Cuál fue lo último que escribí antes de concluir X está en A, la demostración de recién? ¿Qué puse? Que no está en el vacío. Puse X está en A y X no está en el vacío. ¿Puedo escribir esto? Acá, ¿puedo escribirlo? Sí, porque si está en un conjunto no está en el vacío. Sería un sí, solo sí, ¿no? Porque por simplificación vuelvo para atrás. No, bueno, a ver, ojo. O si no, profe, podría poner X está en A y X está en A otra vez, para deducir que X está en A. Bueno, pero lo que pasa es que yo no quiero llegar a X está en A, quiero llegar a A diferencia simétrica vacío. ¿Porque es verdadero X no pertenece al vacío? Por eso lo puedo agregar. Ojo, ¿sí? La simplificación, cuando yo tengo P y Q, y de acá digo deduzco P o deduzco Q, es una implicación lógica, no es una equivalencia. Bueno, no hay problema, tranqui, lo van mirando despacio, después pueden volver a mirar el video, o después, bueno, preguntamos acá, no hay problema. La simplificación es una implicación lógica. Ojo con eso, yo no puedo volver, no digo si tengo P y Q, no. ¿Sí? Si llueve, digo que llueve y además está granizando, no, mentira, ¿o no? Eso no lo puedo hacer.
Entonces, pero sí Y eso se vale, puede hacer si las dos son verdaderas. claro, No sí puedo, vale. si una de las dos es falsa, Si no yo puedo tengo concluir P otra. y sé que Q es verdadera, bueno, entonces ahí sí digo, ah, bueno, está bien, entonces P y Q también. ¿Se entiende? Esto es lo que yo puedo hacer. Entonces, en este caso, es como, por ejemplo, yo podría decir, miren, podría decir X está en A y X está en el universo. Puedo Sí, porque también. que está en el universo es También. verdadero. Puedo, porque estar en el universo es siempre cierto. ¿Sí? Entonces, estas cosas, ahora, ¿puedo decir X está en A y X está en B? Y no sé si están B. Claro, ahí no puedo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en este caso, por eso digo que es importante cuál es el justificativo por el que lo puedo poner. Y por eso les digo que todas las veces tenemos que decir por qué decimos algo acá. Esto lo podemos escribir como adjunción de proposición verdadera, ¿sí? Porque la que es verdadera es X no está en el vacío, porque ya sabemos que en el vacío no hay nadie, nada más que por eso. No porque X está en A, entonces no puede estar en el vacío. No por eso, sino porque el vacío es vacío, no tiene elementos. O ponemos adjunción de proposición verdadera, o ponemos, si tenemos P y tenemos Q, de acá se deduce P y Q. Cualquiera de estas formas de escribirlo, ¿sí?, nos sirven. Bien, ¿y ahora qué era lo que seguía en el renglón de allá? ¿De dónde veníamos? ¿Se acuerdan? Decía, X está en A y X no está en el vacío, o decía, X está en el vacío y X no está en A. ¿Lo puedo poner esto? Sí, Sí, porque porque si la no, primera parte de la conjunción es verdadera. Claro, porque No importa al si lo demás es agregarlo con un falso. no, siempre puedo poner, ahí sí lo que a mí se me ocurra. Está lloviendo o las vacas vuelan. Y no mentí. Bueno, mentí porque no está lloviendo, pero digamos, supongamos que ya oscureció y las vacas vuelan, o las vacas vuelan, perdón. Y no dije ninguna mentira, ¿está bien? Porque con que sea verdadera una de las dos, ya está. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo lo justifico? ¿Qué digo? Bueno, o se llama adición, que alguien lo dijo la vez pasada, o lo escribo que de P se puede deducir P o Q. ¿Sí? Siendo Q cualquier cosa, no me importa si es verdadero o falso. ¿Por qué agrego esto? Bueno, lo agrego porque me estoy copiando de la otra parte de la demostración. Acá es de día aún, dice Valentino. ¿Dónde estás? Acá me parece que oscureció ya. Bueno, no sé. Yo tengo una consulta. Si sí. en vez de hacer el planteo con A unión B menos A intersección B, la hacemos con la otra definición de diferencia simétrica, ¿se complica mucho más? Queda un poquito más largo, me parece. Ah. Pero se puede hacer. Ah, bueno. Se puede hacer también. Ah, ¿estás en Santa Cruz, Valentino? Ah, mirá, qué lejos. Frío, pero ahí debe hacer frío, ¿no? Y ahí es de día, claro, ahora es de día. Y ahora dentro de poco les empiezan las noches largas. Bueno, entonces yo lo que les decía es, bueno, yo puse esto, no porque tengo, no sé, alguna imaginación frondosa, sino porque me estoy... profe. ¿Eh? Cuando usted hace lo de P y debajo pone Q y después pone la lineita y pone P y Q, ¿cómo se llama eso? Deducción natural. Esto es una manera de escribir, es lo mismo que si yo tengo P y Q, ¿sí? Tengo lo que pongo acá y lo que pongo acá, y de acá deduzco lógicamente P y Q, es lo mismo que esto.
acá también, esto es escribirlo de otra manera, como si fuera una regla de inferencia, P o Q, ¿sí? Es lo mismo que si lo escribo así. Igual se puede poner como escrito. Como P es falso y hay uno, o sea, escribirlo sin poner P, rayita, P y Q, P o Q digo. Pero ¿cómo lo escribirías? No es porque P es falso. Acá lo que tendría Sería, que es verdadero decir- porque uno tiene que ser verdadero. Explicar eso, que como tengo Claro, P, tipo escrito. puedo agregar con un O otra proposición, aunque sea verdadera o falsa. Eso. Escribir eso, sí podés escribirlo. Lo que pasa es que a veces, cuando las demostraciones son cada vez más largas, viste, es más práctico poner esto. Pero si lo quieren poner con palabras, por supuesto que está bien, ¿eh? Sí. Entonces decía, yo estoy agregando esto porque me estoy copiando de la otra parte de la demostración. ¿Mm? Por eso lo agrego, porque sé que me conviene, porque por este camino, ¿a dónde llegué? Bueno, ahora, estar en A y no en el vacío, esto es estar en A menos vacío. O X está en el vacío y no está en A, esto es estar en el vacío menos A. ¿Sí? Acá estoy usando definición de diferencia. Y bueno, y ahora como acá tengo un O, X está en A menos el vacío, unión el vacío menos A. Y esto es la diferencia simétrica, no lo escribo porque me quedé sin espacio, pero entonces ya llegué a que X está en A diferencia simétrica vacío. ¿Sí? Acá vendría definición de unión, ¿no? ¿Se entiende? Una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo se llama? En el primer renglón donde dice X perteneciente a, donde puso adición, la explicación de la raya al otro lado, ¿qué dice? Está. No, abajo, más abajo. Ahí, ahí donde dice adición, en la otra, al otro lado. Del otro lado del mismo renglón sería, perdón. La explicación en la flecha. Arriba de eso. Acá. Sí. Definición de diferencia. Gracias. A ver, miremos esto, por ejemplo, que es interesante. ¿Le puedo hacer una consulta, profe? Sí, antes sí. de cambiar. Sí. Yo este ejercicio lo planteé, pero no usando, o sea, lo planteé como usando una igualdad entre conjuntos. Y llegué partiendo de una cosa a una igual a otra. Por lo cual, o sea, yo lo que dije es, si A diferencia simétrica vacío, eso es igual, por definición, a A unión el vacío menos A intersección el vacío. Eso por definición de diferencia simétrica. A unión vacío es A. ¿Por qué? Y A intersección. Porque todos, A unión un conjunto no tiene ningún elemento, es el conjunto. Y Pero la es otra lo es que- vacía. Sí, pero es lo que Me estamos quedaría A probando menos el acá. vacío. Está bien, es cierto que esto es A y es cierto que esto es vacío y que A menos vacío te da A. Sí, es cierto eso. Lo sabemos, ¿sí? Ok. El Pero no me tema- sirve como demostración. Nosotros no lo usamos como demostración. O sea, si ustedes miran, yo creo que el libro de Rojo, por ejemplo, hace muchas demostraciones así. Ajá. Nosotros no usamos esas demostraciones porque en definitiva es lo que estamos mostrando en el camino. Justamente estamos usando estas cosas, o sea, porque decir esto, ¿por qué A unión vacío es A? Eso tiene una demostración también. Claro.
¿Está bien? Yo digo X está en A, unión vacío, entonces X está en A o X está en vacío, como esto es falso, y hay un O, esto es verdadero, X está en A. ¿Sí? Pero es como que vamos por todo ese camino. ¿Mm? Ok. Bien. A ver, por ejemplo, esto. Yo quería practicar unas cuantas de estas porque me parece que es lo que más cuesta. No sé si ustedes quieren que miremos alguna otra cosa, pero me parecía que es útil hacer muchas demostraciones con distintas estrategias por ahí, para que traten de ver y después poder hacer ustedes. Yo traté de seleccionar algún, capaz que este está en la práctica, no me acuerdo. Otro más. Otro más, a ver, A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento. Bueno, sí, ahora vamos a hacer, sí, uno que está en la práctica por el contrarrecíproco y por el absurdo, ¿sí? Así miramos también un poco eso. A ver porque acá me interesa mostrarles algo. Otra vez es una doble contención, ¿sí? Entonces, yo tengo que mostrar A intersección B complemento, contenido en A complemento unión B complemento, y por otro lado, A complemento unión B complemento, contenido en A intersección B complemento. ¿Sí? Bien, vamos con el primero. Queremos ver A intersección B complemento, contenido en A complemento unión B complemento. ¿Qué hacemos? Tomamos a alguien que está en este conjunto, sea X perteneciente a A intersección B complemento. ¿Qué digo ahora? Primero tendríamos que poner capaz lo que dice la intersección, o simplemente ponemos como la intersección con el complemento, que sería X no pertenece a, o no. ¿X no pertenece a dónde? A intersección B, por ser complemento. Bien, entonces en principio X no pertenece a A intersección B, ¿sí? Porque yo estoy tomando el complemento de todo este conjunto. Entonces acá uso definición de complemento, ¿sí? Bien. ¿Está bien? Y ahora X no pertenece a A y X no pertenece a B. Ojo con eso. Podríamos... Fíjense, ahora yo me tengo que meter acá adentro. ¿No tendría que Entonces, cambiar eso por un no X pertenece a intersección B? bueno, entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Decir que X, para no confundirnos, miren, decir que X no pertenece a la intersección, ¿sí? Es lo mismo que decir, no es cierto que X pertenece a la intersección, ¿o no? Esto nada más por definición de negación. ¿Sí se entiende eso? Si no está en la intersección, digo, no es cierto que está en la intersección. ¿Sí? Bien, sí. Y recién ahora, entonces ahora, yo dejo esa negación al costadito, la sigo escribiendo, y ahora sí yo tengo una definición para decir qué pasa X pertenece a la intersección. ¿Qué quiere decir? Que X está en A y X está en B. Entonces acá, definición de intersección. ¿Sí?
Y recién acá puedo introducir la negación. Acá sé introducir la negación, sí, porque ya vimos la equivalencia lógica, que eran las reglas de De Morgan, ¿se acuerdan? Claro, no P y Q. Entonces acá decimos que esto es no, o bueno, directamente X no pertenece a A, o X no pertenece a B. ¿Está bien? Y acá lo que usamos son leyes de De Morgan. Puedo escribir leyes de De Morgan o puedo escribir cuál es la regla, ¿sí? Digo, no, P y Q es equivalente a no P o no Q. De cualquiera de las dos maneras. Sí. Bueno, y ahora por definición de complemento, esto dice X pertenece a A complemento o X pertenece a B complemento. Y ahora, por definición de unión, esto es X pertenece a A complemento unión B complemento. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, en este caso, todas estas implicaciones que yo puse, en realidad son bicondicionales. O sea que acá yo podría poner una doble flecha en cada una y ya me quedó demostrado para los dos lados. Y si no, no lo hago, háganlo ustedes de deber. Este era el 1. El 2, mostrar esto, ¿qué va a hacer? Voy a partir de un elemento acá, digo, entonces por definición de unión me da esto. Entonces por definición de complemento es igual a esto. Entonces usando De Morgan me queda esto, porque esto también es un bicondicional. Entonces decir esto es lo mismo que decir no es cierto que está en la intersección. Esto implica esto y esto implica esto por definición. Entonces son todos sí, solo sí. Bueno, por eso les digo, son todos sí, solo sí. Si quieren, escriben la doble flecha y ya con esto les quedó probado todo. ¿Sí? Sí. O si eso los confunde, porque el otro día me parece que yo puse doble flecha y no les gustó. Si los confunde, no importa, empiezan de nuevo, pero una vez que tienen escrito esto, fíjense que cuando empiezan de nuevo, empiezo de este lado y ya me voy guiando por estas mismas cosas y me doy cuenta que llego con el mismo camino. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Yo les había prometido hacer uno de la práctica que está por absurdo y contra recíproco. Alguien había preguntado el otro día, el bicondicional viene bien a los que no les gusta escribir. Bueno, sí, lo que pasa es que, hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay veces que uno escribe, fíjense que hoy estábamos con el tema ese de la simplificación. Bueno, la simplificación no es un sí, solo sí. Entonces, por ahí uno se ve tentado de ponerlo y no. ¿Quién había preguntado el otro día a ver si ese que era P y no P, no, el de los conjuntos, creo, si era la paradoja de Russell? ¿Alguien que esté acá o no? ¿O no está? Bueno, entonces ¿O se fue o quedó pensando? No, porque el otro día había preguntado. Vamos entonces a hablar de la paradoja de Russell, vamos a hablar cuando esté que había preguntado, en todo caso. Salvo que a alguien le interese.
ustedes tienen, vamos a mirar uno que dice, en la práctica, no me acuerdo qué número es, que dice A unión B es vacío, entonces A es vacío y B es vacío. ¿Sí? Y ese mismo ejercicio dice que había sido Leandro el que preguntó. No sé si había sido Leandro. Bueno. Yo no, será No. otro capaz. No sé, sí, no sé quién había preguntado. Bueno, después charlamos si quieren. Entonces, les piden demostrarlo por el contrarrecíproco y por el absurdo. ¿Sí? Vamos a mirarlo de las dos maneras para ver cuál es la sutil diferencia. A ver. Perdón, me estoy pensando. ¿La de Russell es la del barbero? Sí. Ah, ya está, ya, me acuerdo. Pero no, igual no fui yo el que preguntó. Ya me acordé cuál es. Claro. Digamos que lo que dice la paradoja, digamos, Sí. es que en una aldea hay un barbero que afeita solo a las personas, a los hombres, que no se afeitan a sí mismos. Sí. Y la pregunta es, ¿quién afeita al barbero? El barbero, tal cual. Porque los otros no afeitan, sí. ¿Alguien escuchó la paradoja de Russell? No. ¿No? No, no. El año pasado. ¿Eh? El año pasado. Claro, es interesante porque tiene justamente, acá tiene mucho que ver la lógica, ¿no? Porque lo que dice es, bueno, si el barbero afeita a las personas que no se afeitan a sí mismas, ¿quién afeita al barbero? Porque si el barbero se afeita a sí mismo, no lo puede afeitar el barbero, y él es el barbero, entonces no podría ser. Y si el Esto es lo que barbero... conmovió la teoría de conjuntos. ¿Eh? Esto es lo que conmovió en toda la realidad teoría de no es una- conjuntos en su momento. Y Es ahí lo se que, empieza. es lo que movió toda la teoría de conjuntos, porque en definitiva lo que dijo Russell es que, ojo, los conjuntos todo bien, pero no podemos considerar conjuntos que se contengan a sí mismos. Sí mismos, tal cual. Porque ahí es donde aparece el problema, ¿sí? Digamos que uno tendría, si uno se armara un conjunto M, ¿sí? Tiene que decir que si en este conjunto uno pusiera los conjuntos tales que no pertenecen a sí mismos, ¿sí? O sea, planteando X como conjunto, ¿no? Entonces ahí es donde se produce un problema si yo digo, bueno, ¿qué pasa si me armo el conjunto con los conjuntos que no se contienen a sí mismos? ¿Sí? ¿No es vacío? ¿Eh? No, ¿No es no es que es vacío? vacío, sino que hay una contradicción. En realidad Digamos, no- tiene muchas formulaciones. Una es esta del barbero. El barbero se deja la barba, dice Candela, sí, sería lo más razonable. Otra formulación también es, por ejemplo, si uno dice, esta oración no es una proposición. Entonces, de nuevo, si es verdadera, perdón, esta oración no es cierta. Sí, es contradictoria en sí misma. Claro. Entonces uno dice, si es verdadera, ¿sí? Si es verdadera, dice que no es cierta, entonces no podría ser. Esto tendría que ser cierto. Y si es falsa, ¿sí? Entonces sí sería cierta, pero entonces dijimos que era falsa. ¿Se entiende? Es como todos enunciados que se autorreferencian. Y lo mismo pasa con el tema de conjuntos. Si uno definiera los conjuntos que se contienen, si uno permitiera conjuntos que se contienen a sí mismos, entonces ahí es donde se mueve, como dice Leandro, toda la teoría de conjuntos y es lo que pasó en ese momento. De hecho, esto trae el debate filosófico, y no me acuerdo cómo se llama cuando una teoría, más allá de la matemática, a nivel filosófico,
digamos, como que se quiere demostrar a sí misma, es como recursiva sobre, tiene un nombre y no me sale la palabra esa. No sé cuál puede ser la palabra, pero sí, esto, digamos, trae todo un debate filosófico y bueno, sí, esto se estudia en áreas de, no solo de la lógica, sino de la filosofía y todo eso, ¿no? Sí, bueno, en esto después entró en su momento Gödel. También. Paradigmas justamente de entender cómo entender la matemática como ciencia. Exactamente. ¿Sí? Bueno. Bien. Un intervalo de respiración. ¿Quieren que haga estos o quieren que hagamos un intervalo y lo hacemos después? Un Y hagamos recreito vendría bien. primero, ya que está, y después hacemos el intervalo. Primero esto y después el intervalo. Bueno. Así es. A ver. Vamos con este por, qué sé yo, vamos a hacerlo primero por el absurdo. A ver. ¿Qué era por el absurdo? Decíamos, acá hay una implicación, vamos a suponer, ¿sí? Suponemos que se cumple P, el antecedente, y no se cumple el consecuente. Cuando decimos no se cumple el consecuente, ojo acá, ¿no? Porque el consecuente tiene una conjunción. Entonces, decir que esto no se cumple es decir que A no es vacío o B no es vacío. ¿Estamos? Esta es mi suposición. Y acá tengo que llegar al absurdo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, bueno, estoy suponiendo que la unión es vacía y que alguno de los dos no lo es. Entonces lo separo en casos, ¿sí? Porque piensen que cuando yo estoy trabajando con esto, acá hay un i, entonces digo, esto lo estoy suponiendo verdadero y esto también. Entonces, para que esto sea verdadero, al menos uno de los dos debe serlo. Entonces digo, si fuera cierto que A no es vacío, entonces existe algún elemento en A. Solo por decir que no es vacío. Ah, bueno, pero entonces X está en A o donde a mí se me ocurra, en particular en B, me gustaría decir. Otra vez, ¿por qué? Porque de P deduzco P o Q. O por adición, ¿sí? La explicación que a ustedes les quede más claro, más cómoda de poner. Y ahora digo, entonces, X está en A unión B por definición de unión. Y ¿alguna contradicción? A unión B no es vacío, entonces. Claro, entonces A unión B sería distinto de vacío, porque si hay alguien, si tiene un elemento, no es vacío. Chau, absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque teníamos por un lado como verdadero que la unión era vacío, y ahora llego a que no lo es. Perdón, Natalia, ponele la barrita al vacío, digamos. Ah, sí. Gracias. Sí. ¿Está bien? ¿Qué me falta hacer? Bueno, el otro camino, porque acá supuse que si este fuera verdadero, y si fuera este, bueno, me va a quedar análogo, ¿no? Cuando digas... Pero si uno de los dos es falso, ya podemos demostrar que los dos lo son, ¿no? ¿Cómo? Si uno de los dos es falso, como hay una I, igualmente tengo que demostrar el otro. No, pero acá hay un O. Ah, de aquel lado, bien. Ojo, estoy acá, ¿sí? En el I, sí, los dos tienen que ser verdaderos, con eso estoy.
Pero para Ah, que listo. este sea verdadero, sé que alguno de los dos al menos debe serlo. Bien. Entonces, de este lado me queda igual. Si B fuera el que es distinto de vacío, otra vez, bueno, entonces existe algún X, ¿sí? Tal que X está en B. Y otra vez, con el mismo justificativo que acá, digo, entonces X está en B o está en A. ¿Sí? Y otra vez, por definición de unión, X pertenece a A unión B, y otra vez A unión B me quedaría distinto de vacío. ¿Sí? Y esto es absurdo. ¿Sí? Ojo acá con los mismos justificativos, ¿no? No los escribí, pero son los mismos que arriba. Disculpe, ¿no quedaría X pertenece a B unión A? Sí, podremos hacer un pasaje acá entre medio. X está en A o X está en B por Sí, definición. conmutatividad, ¿no? Usando que P o Q es equivalente a Q o P. ¿Sí? Sí. Bien. Este es por el absurdo. ¿Qué diferencia tiene hacerlo por el contrarrecíproco? Negar y negar. ¿Puedo borrar acá para hacer el Sí, profe. contrarrecíproco? ¿Eh? Vamos por el contrarrecíproco. ¿Qué tenemos que suponer ahora? Tenemos que plantear otra condicional. Ahora suponemos que no esto, entonces no esto. ¿Sí? Es decir, A distinto de vacío o B distinto de vacío, entonces esto no pasa. ¿Sí? Y ahora vamos por el método directo acá. ¿Sí? Pero fíjense, no quise borrar más, porque es casi lo mismo, nada más que yo ahora no voy a llegar a un absurdo. Porque Profe, en el anterior. estoy queriendo mostrar eso. Fíjense, ahora tengo esta hipótesis. Entonces digo, bueno, como la hipótesis es una disyunción, de nuevo, si fuera A el que es distinto de vacío, entonces existe algún elemento en A. Entonces, X está en A o donde yo quiera. Entonces está en la unión. Entonces la unión es distinto de vacío. Mostré lo que quería. Y la segunda parte es igual. Si fuera B el que es distinto de vacío, existe un X que está en B, entonces está en B o en A, entonces está en la unión, entonces la unión es distinto de vacío y llegué a lo que quería. ¿Sí? La diferencia es que acá, ¿sí? Yo de la negación del consecuente quiero mostrar la negación del antecedente. Entonces, el desarrollo es casi el mismo, lo que tiene de distinto es la lógica que yo sigo o a qué quiero llegar. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ahora, profe, en este caso, al tener una disyunción, si yo no analizo los dos casos, estoy dejando la demostración a media. Sí, ¿No? hay que analizar los dos. Ok. Sí, sí. Bueno, hacemos un corte, así no se me desmayan acá.